directora y fundadora de la Fundación Educación Chile. Soy profesora, igual que todos los que están acá, o la mayoría, porque también tenemos psicólogos y psicólogas. Y desde la Fundación Educación Chile, en medio de esta crisis sanitaria y social que es tan compleja, hemos decidido abrir un espacio de comunicación a pesar de las distancias y a pesar del confinamiento, y de manera voluntaria y gratuita hemos convocado a todos estos profesores que ustedes ven en la cartelera, que son todos profesores, colegas, psicólogos y también otros profesionales que han querido compartir en este proyecto de aportar a una conversación en estos seminarios un poquito más integrada hacia otras áreas y hablando de temas que hoy día se hacen sumamente relevantes abordar en los momentos en que estamos viviendo. Por lo tanto, para nosotros es una convocatoria que la hemos realizado a partir de nuestras propias redes y contactos. Hemos contactado a nuestros profesores, con los que trabajamos, a comunas donde hemos estado, y la verdad es que se ha ido... Apaguen los micrófonos, colegas, por favor. Y la verdad es que se ha ido difundiendo en la cartelera y este espacio, y nos alegramos muchísimo, pero muchísimo, de tener gente de Arica a Punta Arenas. Para que vean ustedes cómo se propagan los virus, positivos y negativos. Y eso significa, para nosotros principalmente, que hay un gran interés de los profesores y de las escuelas en general, de los equipos, en encontrar estos espacios de aprendizaje, de conversación más profunda, con acompañamiento de otros profesionales. Ayer tuvimos la oportunidad de trabajar con Yasmín, que es psicóloga, Yasmín Inostroza. Les vuelvo a repetir que su video de la clase de ayer está en YouTube. Para quienes no pudieron estar ayer, ella nos habló del vínculo de apego, que es sumamente importante, y cosas tan a veces elementales que olvidamos en nuestra vida cotidiana. Muy importante el vínculo de apego en estos tiempos y cómo lo hacemos a pesar de las distancias. También esta semana vamos a terminar el día viernes con el seminario de El juego como estrategia de aprendizaje significativo, con Frederick. Ella es profesora también de literatura y nos va a compartir algunas estrategias tanto para la educación a distancia como para la educación no presencial, algunas estrategias de juego, cómo volvemos un poco a jugar y aprender sin tanta estrés y tanta formalidad. Pero hoy día tenemos un tema sumamente importante que tiene que ver con el trabajo colaborativo. Si bien es un tema que en educación hace un par de años viene resonándonos a nosotros como profesores, todos ustedes sabrán a lo que me refiero, ¿verdad? El trabajo colaborativo igual portafolio. Sin embargo, hemos podido también avanzar y comprender que el trabajo colaborativo es más que una tarea del portafolio, es una necesidad hoy día que los profesores podamos empezar a comprender que nos podemos beneficiar de otras personas. Nos podemos colaborar para abordar las dificultades y las necesidades que enfrentamos en educación, porque simplemente solos no podemos. Por lo tanto, y para hacerle honor a nuestro taller de hoy día, hicimos este taller, este seminario de hoy, con trabajo colaborativo, y yo les quiero presentar a las dos personas que hoy día nos van a dar el seminario. Es Marco Llévenes, él es biólogo genetista, está terminando su doctorado, y él nos va a un poco a iluminar el aspecto de cómo desde la biología de los seres vivos nos podemos aprender la importancia de la colaboración, del trabajo colaborativo para sobrevivir. ¿Por qué es necesario colaborar? Porque hoy día nos tenemos que colaborar más que nunca. Marco nos va a aportar desde su experiencia como biólogo, por lo tanto vamos a aprender cosas muy interesantes que también son
fundamentales para comprender y para apropiarnos de una praxis más informada. Y también Verónica Uribe, que es nuestra profesora estrella de portafolio, que ahí está, en Constitución. Berito nos ha acompañado durante los últimos 10 años en el trabajo de evaluación docente. Especialmente hemos abordado el trabajo colaborativo estos últimos años con hartas dificultades porque es un tema que nos cuesta, y quisimos hacer esta mixtura entre la biología y la educación para ver qué cosas nuevas podemos aprender y cómo nos podemos colaborar. Entonces, colega, yo no quiero dar más información y solo desearles que tengamos una muy linda tarde. Marco, ¿puedes compartir tu pantalla? Yo ya dejé compartir la mía. Sí, hola y por supuesto les saludo a todos. Quiero agradecer a Claudia por la invitación de conversar respecto al trabajo colaborativo. Les quiero mostrar un PowerPoint que tengo yo para compartir con ustedes. Claudia, ¿se ve en pantalla completa? Sí, bien. ¿Se ve bien? Se ve bien, Marco, se ve bien, y Perfecto. el chat también se ve bien. La gente puede estar chateando alguna idea a medida que tú vas hablando para poder participar. Perfecto, muchas gracias. Cualquier error de este tipo de computación, yo soy inexperto en estas cosas, así que entenderán que me tengo que adaptar. El seminario de hoy lo hemos titulado El trabajo colaborativo entre profesionales de la educación, pero en la conversación de la mesa de trabajo, la idea es verlo desde la biología a la educación. Y hemos querido nosotros incorporar esta frase, desde la biología del gel altruista a metas comunes en educación para tiempos difíciles. Y la verdad es que en este momento la humanidad se encuentra en tiempos difíciles. No solamente Chile, la humanidad completa está en tiempos difíciles. Pero para empezar, me gustaría mostrarles algunos ejemplos de la biología que nos permiten de alguna forma entender cómo el trabajo colaborativo hace que los equilibrios de los ecosistemas se mantengan y trasciendan en el tiempo. Esta es una planta, se llama Acacia cornífera. Nosotros tenemos una especie hermana de esta acacia por acá, por la zona de la séptima región, la Acacia caverns, no sé si la conocen, y produce unas vainas. Dentro de esta planta están las semillas, y las semillas son muy preciadas por algunos comedores de semillas, algunos gusanos, algunos aves, algunos predadores de semillas de esta planta. Pero para evitar que las semillas de esta planta sean devoradas por los predadores, existen las hormigas. Y estas hormigas evitan que esos predadores lleguen a tener acceso a estas semillas de esta Acacia caverns. En cambio, tienen frutos muy preciados que son pequeños bulbos que les sirven de alimento a las hormigas. Por lo tanto, aquí nosotros podemos entender que hay una relación muy íntima entre la planta y las hormigas, y el trabajo que realizan las hormigas para mantener la planta saludable. El problema con esto es cuando aparecen perturbaciones ambientales. Hablemos de perturbaciones ambientales, un cambio en el medio ambiente. En este ejemplo aparece este pajarito. Se llama el arrocero. Su nombre, Campiculorhynchus rufinucha. Bastante complicado el nombre. El problema con este pajarito es que se come las hormigas. Entonces,
¿qué entendemos nosotros? Hay una perturbación en donde desaparece un factor que mantiene a esta planta en su equilibrio ambiental, y esta planta tiene que responder a esa perturbación, que en este caso sería el pajarito. La idea con todo esto es que desde la biología nosotros vayamos entendiendo que el trabajo colaborativo es una propiedad intrínseca del ser humano. Y nosotros como profesores estamos destinados a mantener la cultura que los seres humanos tenemos, a hacerla que se herede, a hacerla que pase a las generaciones siguientes. Todo lo que voy a comentar de aquí en adelante tiene que ver con la propuesta de un curso. Nosotros, a través de un proceso sistemático, vamos a entender cómo el trabajo colaborativo nos permite a nosotros desarrollarnos incluso como profesionales. Por lo tanto, el objetivo de este seminario, y proyectémoslo hacia el curso, hacia un trabajo sistemático en el tiempo que nosotros vamos a tener, es lograr, al finalizar, comprender que la colaboración es esencial para la resiliencia en tiempos de crisis. Estamos hablando nosotros de tiempos de crisis, pandemia, ¿cierto? Y entender también que el trabajo colaborativo profesionaliza la labor docente y ayuda intrínsecamente al aprendizaje, a pesar de la adversidad. Es decir, la responsabilidad que los profesores tienen en este momento de crisis es muy importante. Como objetivos específicos, nosotros vamos a ser capaces de reconocer, diferenciar y valorar las propiedades de la colaboración vinculadas a la resiliencia, entendiendo cuáles son esas propiedades y que entendemos en términos concretos, precisos, definidos, diferenciados, reconocer a la resiliencia. Caracterizar al trabajo colaborativo como un factor de cambio en el desempeño profesional. Trabajar en colaboración con otros, en las dinámicas docentes y en el ambiente laboral. Y por supuesto, hay que poner en práctica esos conocimientos, poner en acción las propiedades de la colaboración en el quehacer docente. Como sinopsis en general, en este seminario, y como ideas para dejar en discusión. Sin embargo, la proyección de que podemos esto nosotros finalmente discutirlo sistemáticamente en 4 o 5 sesiones más adelante, y cada uno de estos elementos que forman parte de las propiedades de la colaboración, nosotros darle un piso práctico. Algunos conceptos para empezar, para ponernos de acuerdo en la discusión, ponernos de acuerdo en el lenguaje que nosotros eventualmente pudiéramos utilizar. Aparece la teoría del gen egoísta, y de ahí surge la idea desde la biología del gen altruista. Esta teoría fue propuesta por Richard Dawkins en el año 76, y dice simplemente que los sistemas vivos son vehículos de los genes para hacerse copias a sí mismos. El gen egoísta se llama su libro. Dawkins el año pasado, o antepasado, en una conferencia, en una charla, dijo que la verdad él no quería colocarle el gen egoísta a su libro, sino quería colocarle el gen inmortal. No sé cuáles son las diferencias de lo que Dawkins quería decir, pero sin duda la teoría del gen egoísta marcó más que una generación de científicos. Pero como el yin y el yang, la colaboración, obrar conjuntamente con otro u otros para la consecución de una causa común. Aquí hay un elemento que es la causa común. Nosotros podemos trabajar en colaboración para una causa común. Esta definición está tomada por la Real Academia Española, no hay mucho más allá de la definición, pero sí la resiliencia. Este concepto de resiliencia se ha utilizado en otras ramas del conocimiento, por ejemplo la física. Pero yo tomo desde la ecología la definición que Bayes propone. Dice, propiedad de los sistemas vivos. Nosotros como individuos somos sistemas vivos. De volver a un estado estable alternativo después de una perturbación. Nosotros vamos a volver a un estado estable después de que toda esta pandemia pase.
Veámoslo gráficamente. Entendiendo de que este circulito con esta flecha que está ahí es el individuo, y llamémosle un sistema vivo organizado como una red de procesos de producción de componentes, una red de procesos de producción de componentes. Esta red de procesos de producción me refiero a transformación y destrucción, pero que a través de las interacciones de sus componentes, este circulito que está acá con esta flechita, ¿bien? Continuamente generan y realizan la red que lo está produciendo. Y en ese funcionamiento de red y mantención de esa red de producción de los componentes, se constituye un individuo como una unidad. Por eso el circulito. Única e irrepetible. En el espacio en donde se realiza el individuo. Esta relación de estas dos flechitas que ustedes ven ahí, tiene que ver cómo esta unidad individual se relaciona con su espacio en el que está interactuando. Pero cuando ocurre una perturbación, supongamos que este espacio en el que interactúa, y si ustedes quieren, le llamemos dominio de existencia, ocurre una perturbación, como el coronavirus, como lo que está ocurriendo con las familias en este momento en la sociedad. Este individuo se adapta, alcanza un estado estable alternativo distinto al inicial. Pero con esto, este individuo trae consigo un cambio estructural. Es que he escuchado por ahí que de alguna forma la enseñanza se transforma en un cambio estructural en los individuos. Por ejemplo, proyecciones de las dendritas que permiten una conexión entre neuronas. Esta perturbación produce un cambio estructural en estos individuos. Estos individuos logran nuevamente interrelacionarse con su dominio de existencia, con su medio, pero ya no son los mismos que antes. Nosotros, después de este coronavirus, les puedo asegurar que como humanidad no vamos a ser los mismos de antes y tenemos que responder. Si no, pues bien, se pierde esta coherencia, se pierde la capacidad que nosotros tenemos de generar esta red y, por supuesto, la relación que hay con el comunidad. Sin embargo, aquí se ven dos dimensiones. Este individuo tiene dominio de existencia. Por ejemplo, cómo se relaciona en la escuela, o cómo se relaciona con la familia, cómo se relaciona con los profesores, en la población, en la sociedad, cómo se relaciona él cotidianamente. Hay dominios de existencia en este individuo. Este individuo podríamos nosotros considerarlo el alumno, el niño. Ustedes, profesores, son testigos de lo que le pasa en el dominio de existencia en el que ustedes se relacionan con él. Pero si miramos a este círculo que está en el centro como si fuera la especie humana, podríamos nosotros reconocer al menos 3 dominios de existencia. Nosotros somos mamíferos, pertenecemos a los primates y a una especie que se llama Homo sapiens. Tenemos distintos dominios de existencia en el que nosotros estamos desarrollándonos como individuos. Por ejemplo, en la figura A, nosotros podríamos mirar estos dos individuos y podríamos mirarnos al espejo a nosotros mismos y decirnos claramente que nos parecemos más al individuo que es más niño, ¿cierto? Este es un chimpancé niño, y que camina como nosotros cuando lo hacemos cuando somos niños. Es decir, nosotros nos parecemos a los niños chimpancé. Es como si nuestra especie hubiese cambiado como lo hizo el ratón Mickey. El ratón Mickey en el año 27 tenía esta forma, en el año 2000 tenía una forma más juvenil, ojos más grandes, la cabeza un poco más grande que el del año 29, ¿cierto? Más juvenil. En rigor,
Lo que ha pasado con nosotros es que, como seres humanos, vivimos lento, nos reproducimos más y morimos más ancianos. Pero en ese devenir del camino hacia la humanidad, nos encontramos con algunos fenómenos como el que les voy a presentar a continuación. Permítanme presentarles a Ella y a Sesma. Estos individuos son representaciones de una serie de fósiles que fueron encontrados en el año 2003 en Georgia, en el yacimiento de Manisi, en el año 2003. ¿Bien? Y este descubrimiento es muy importante porque hasta el año 2003 se pensaba que en la figura B, dos cráneos, el más oscuro, era la conexión con el Homo neandertal. Estos individuos son Homo erectus, pero no, son mucho más humanos que lo que nosotros pensábamos. Y un descubrimiento más sorprendente aún, dentro de los cráneos que se encontraron, a uno de los cráneos se le descubrió que en la mandíbula inferior los alvéolos de los dientes estaban completamente cerrados, y eso ocurre desde el punto de vista de la biología cuando los dientes se han caído y ha pasado mucho tiempo vivo el individuo. Este individuo tenía 40 años, se le proyecta en etapa de vida cuando murió, pero los dientes y estos alvéolos debieron haberse cerrado mucho antes. La pregunta es, ¿cómo este individuo de proyección de 40 años sobrevivió durante tanto tiempo hasta cuando se le cerraron los alvéolos de los dientes? No puedo pensar en otra forma si no es que alguien le daba la comida, alguien lo alimentaba, si habían alimentos que moler, los molían y se los daban para que él pudiera digerir correctamente. Por lo tanto, el ejemplo de acá es, hay colaboración. Este trabajo colaborativo es inherente de nuestro género. Y en este trabajo colaborativo hay acciones que son inequívocas. Se reconoce una necesidad, que es la necesidad de alimentar a esta persona de 40 años. Debió haber habido un diálogo entre estos individuos que formaron esta colonia. Hubo una reflexión en su interior antes, después del diálogo. Y hubo una valoración. Alimentar a este hombre que le faltaban los dientes era bueno. Surgimos como novedad evolutiva y estas acciones son inherentes de nuestro género. Y como novedad evolutiva, permítanme mostrarles una tablita en donde podemos nosotros comparar. Como novedad evolutiva tenemos una nueva capacidad cognitiva y nos genera consecuencias generales también. Por ejemplo, podemos transmitir una mayor cantidad de información respecto del mundo exterior. La consecuencia principal es planificar y ejecutar acciones complejas, como cazar presas mayores, protegerse de depredadores. Como nueva capacidad cognitiva, transmitir una mayor cantidad de información acerca de las relaciones sociales dentro y fuera del grupo al que nos sentimos que pertenecemos. La consecuencia, grupos mayores y más cohesivos, acercándose al número funcional que ha propuesto Dunbar en el año 87, 150 individuos capaces de transmitir información entre ellos. Y también, por supuesto, transmitir información sobre cosas que factualmente no existen. Espíritus, tribales, naciones, sociedades anónimas, los derechos, los deberes, las consecuencias principales, colaboración con muchos extraños y la innovación rápida del comportamiento. Somos una novedad evolutiva. Si nosotros analizamos esto, somos una novedad evolutiva. Pero ¿cómo logramos hacerlo? ¿Qué quiero decir? Como novedad evolutiva, aumentó
el tamaño cerebral. Con eso fabricamos herramientas, hicimos la casa colectiva. Ya no somos como en la figura los individuos solitarios que estábamos a merced de los predadores. Ahora no, formamos grupos en los cuales a través del lenguaje nos comunicamos, identificamos necesidades, dialogamos, valoramos y reflexionamos en nuestras acciones. Y en esas acciones, por consecuencia, aparece una vida social, aparece una intencionalidad en nuestras acciones. Y con eso generamos evolución cultural. Esta capacidad del lenguaje, de la comunicación entre nosotros, nos permite accionar de esta forma. Identificar necesidades del lugar, valorar y reflexionar. Y como lo hicimos una vez con el lenguaje y este tipo de acciones, generamos evolución cultural. En ese contexto, si nosotros miramos las poblaciones humanas, vamos a ver una gran diversidad de poblaciones humanas. Y en ese lenguaje, en ese accionar de comunicarnos entre nosotros, el lenguaje que ustedes utilizan cuando hacen sus clases, están generando evolución, están generando que los niños logren transmitir a las generaciones siguientes lo que ustedes les están enseñando. Y lo que yo digo es cierto. Si nosotros, como evidencia, si nosotros comparamos la herencia, como dice la figura, y el lenguaje, vemos el origen de los genes en el lado izquierdo de ustedes, y las poblaciones humanas a lo que esos genes están perteneciendo, van a ver que hay una relación directa con el lenguaje que ellos utilizan. Nosotros estamos generando evolución cultural. Y el lenguaje es una unidad de evolución que nos ha permitido desarrollarnos como especie, como Homo sapiens, como seres humanos, que es lo que decimos que somos. Muy bien. Para ir redondeando, en este curso nosotros vamos a entender finalmente que la evolución biológica y cultural comparten ciertas características. Por ejemplo, la unidad de evolución, sin evolución biológica es el DNA, el nucleótido, el gen, el cromosoma, el genoma. En la evolución cultural, el lenguaje, las ideas, las reglas, las creencias, las herramientas, hasta los memes evolucionan, son el sustrato de la evolución cultural. Como fuente de variación, si en la evolución biológica tenemos la mutación, nosotros tenemos los errores de copia. La transmisión en la evolución biológica es vertical, de padres a hijos, pero acá nosotros tenemos una amplitud de transmisión de esta herencia, vertical, horizontal, diagonal. La selección de variantes por selección natural. En la evolución cultural se hace por selección cultural. La migración está terminando el flujo génico. Nosotros hacemos un préstamo. En la enseñanza que ustedes le hacen a los niños, están generando flujo de información. Y por supuesto, como deriva, es lenta en la biología, en la evolución biológica es lenta en las grandes poblaciones y rápida en las pequeñas, pero en la evolución cultural hay personas clave cuyas decisiones tienen un gran efecto. Para ir cerrando mis comentarios, si nosotros volvemos nuevamente a este individuo que se relaciona con su medio ambiente como observadores, lo que nosotros vemos es el alrededor del individuo, el medio en el que se encuentra el individuo, pero el nicho es escondido para el propio individuo, cómo se relaciona este individuo con su dominio de existencia es íntimo. Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos tener acceso a esa intimidad? Observando, por supuesto, como profesor.
Y si ustedes se dan cuenta, las flechitas van para ambos lados. Hay una interacción entre el profesor y este individuo que es el niño, los niños, nuestros niños. Observamos su fisiología, observamos su conducta. Podemos entender que en combinación de la fisiología y la conducta podemos usar al sistema nervioso. Pero de cualquier manera, esta relación entre el profesor y el individuo a través de la fisiología, de la conducta, tiene que ocurrir en lo que Humberto Maturana dice, en el fluir de las conductas relacionales a través de las cuales la otra, el otro o lo otro surge como un legítimo otro en convivencia con uno. ¿Qué estamos diciendo? Tenemos que aceptar a nuestros niños como legítimos otros. Esta emoción es la que constituye y conserva la convivencia social. Es el trabajo colaborativo. El yin y el yang nuevamente. Nosotros, como profesores, tenemos que tener la disponibilidad constante hacia nuestros niños, junto con la determinación de hacer todo lo que esté al alcance para ayudar a la construcción de su resiliencia. Esta es la definición de altruismo, ¿eh? Este es el llamado a ser altruista. Nos define como raza el trabajo colaborativo, nos define como ¿De qué especie. hablas? Nosotros Hola, ¿qué haces aquí? no podemos desconocer una de las principales propiedades que nos define como seres humanos, y es la construcción de la resiliencia. Nosotros no podemos estar sordos en ayudar al niño a aceptarse como persona, a construir su resiliencia desde esta aceptación hasta al techo de esta casa, hasta darle la capacidad de que él logre descubrir experiencias nuevas, pasando, por supuesto, por ayudarle a construir sus redes de contacto, ayudarle a realizar proyectos concretos, ayudarle a la autoestima. Pero no dirán, ¿cómo? Es fácil. Nosotros ya sabemos hacerlo, ya lo hicimos una vez. Con acciones como esta, identificar necesidades, dialogar, valorar y reflexionar. Quiero terminar este seminario proponiéndoles un modelo que yo he llamado el modelo Dromisius. Y por supuesto en este trabajo colaborativo, y si ustedes quieren podemos dejarlo como un proceso evaluativo, el realizar su respuesta. La causa común, funcionamiento del ecosistema. ¿Bien? Y acá pongo 3 actores. Esta plantita que vive sobre este árbol grandote, pero el actor es la plantita verde, este Trixteryx corymbosus. Tiene sus flores y tiene sus semillas. Estas semillas son un manjar para el Dromicio pipiroides, el ratoncito que ustedes ven ahí. Este es un marsupial muy importante. Se postula que es el ancestro común de los marsupiales australianos con los latinoamericanos. No deja de ser menor la importancia de este Dromicio pipiroides. Pero aparece este cefanoides, que es el colibrí, que le encanta el néctar de estas flores. El trabajo es entendiendo de que la causa común es el funcionamiento del ecosistema. Bien, y que este individuo, este colibrí, si no se alimenta, se muere. La pregunta abierta se las dejo. Desde este modelo de Dromisius y del trabajo colaborativo, ¿quién es el alumno? ¿Quién es el profesor? Habiendo planteado esta pregunta abierta, le doy paso a Verónica, que ella le va a explicar desde su quehacer
lo que yo les he tratado el mensaje que he tratado de darles del trabajo colaborativo. Verónica, si estás ahí. Estoy aquí. Gracias. Te lo dejo y no sé, entiendo que Claudia está manejando los controles. Sí, necesito poder compartir pantalla Ya, para... Marco, te agradecemos. Deja de compartir tu pantalla. No sé si alguna persona que está acá en la sala quiere hacer algún comentario. Si bien estamos tratando de reflexionar y tener espacio justamente para poder tener más elementos, Marco, ¿verdad? Desde la biología, tú nos has entregado elementos como individuos, como seres vivos, cómo nos afectamos. Hablaste de la perturbación. Antes de entrar a la sala hablábamos con Marjorie, creo, de La Serena. Marjorie, tú hablábamos cómo estaban tus niños perturbados. Y muchas veces nosotros, como vivimos tan rápidamente todas las crisis, los terremotos, las crisis sociales, y pareciera que cada crisis la podemos superar, pero no nos detenemos a pensar. Y viene la otra y nos da, y viene la otra y nos da. Lo que pasa es que esta crisis, esta perturbación, fue más allá de nuestras posibilidades, porque nos está dejando encerrados en nuestras casas. Entonces, si tú nos obligas un poco a pensar en que este niño, o yo misma como profesora, o la Marjorie, o la Vero, o quienes estén acá, también somos seres vivos que estamos perturbados. También estamos siendo influenciados por todos estos dominios de la existencia. La pregunta es cómo de esta perturbación, tú dijiste que íbamos a ser resilientes y íbamos a salir, sí, pero no va a ser fácil, ¿verdad? Porque se nos va a venir luego un problema social grave, la pobreza, el hacinamiento, la vulneración a los derechos humanos. ¿Quién hablaba? Parece la Yasmín, ayer tú hablabas, Yasmín, no me recuerdo, desde los derechos humanos. O sea, estamos hablando muchas veces que nuestros niños son vulnerados desde sus derechos humanos. La misma negligencia, el abandono, ¿para qué hablar de los abusos y del maltrato? Entonces tenemos hoy día esta linda oportunidad de pensar que la colaboración nos ha hecho, si voy entendiendo bien, Marco, construirnos como seres humanos, como habla Maturana. No sé si algún profesor o profesora, antes de que Laberito nos dé el paso a la parte más pedagógica, a lo mejor. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Samuel? Sí, con él. Hola, Lo que Samuel. pasa es que, hola, buenas tardes. Lo que pasa es que me pareció muy interesante la presentación del profesor y hubieron 3 puntos que me llamaron mucho la atención. No sé si me las podría aclarar. Por ejemplo, Claro. el profesor habla de una mirada lineal, ¿cierto? De Australopithecus, Erectus habilis, Neandertal o Sapiens, o Homo sapiens, o Sapiens sapiens, que vendría siendo el Homo actual. Mi pregunta es si se mantiene esa mirada o se postula, por ejemplo, que de estas distintas especies convivieron en conjunto. Esa es una pregunta. Y la otra es, por ejemplo, dice, entre mayores habilidades con el tiempo, dice, entendí algo de que había mayores habilidades con el tiempo, algo evolutivo. Mi pregunta es, ¿es evolutivo o también hay cosas involutivas? Por ejemplo, en la Grecia antigua, en Atenas, por ejemplo, la homosexualidad era aceptada y actualmente recién es aceptada. Otro ejemplo concreto, por ejemplo, los atacameños siglo XV, año 1400, ellos tenían un trabajo en comunidad, en grupos, y hoy en día recién estamos tomando esas formas de vivir. Entonces mi pregunta es, ¿evolucionamos en algunos aspectos como la tecnología, pero por qué si tenemos más desarrollo, por qué seguimos teniendo una respuesta en algunas ocasiones individualista? No sé si me explico. Sí, perfecto. Marco. Está Tienes que silenciado, prender, Marco. Marco, prende tu micrófono.
Aló. Gracias, Samuel, te vamos a ¿Me responder. escuchas? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, entiendo que son dos preguntas. La primera, no diría yo que yo tengo una visión lineal respecto a la evolución humana. Lo que intento decir con el ejemplo que coloco del Homo erectus es que las propiedades de la colaboración que se traducen en las acciones que yo he descrito aparecen ya temprano en nuestro género. ¿Está la persona que me hizo la pregunta? Sí, le escucho. Sí, aparecen temprano en nuestro género, desde el momento en que nosotros somos homo y muy cercanos al Homo sapiens, ya aparecen conductas de colaboración en donde los individuos se dieron cuenta de que si colaboraban, sobrevivían, si no, iban a ser devorados por los carnívoros que habían en aquel tiempo. Estoy hablando de los tigres dientes de sable. Ahora bien, nosotros sabemos que en la evolución humana hay un proceso de anagénesis que tiene que ver con la evolución lineal desde la Australopithecus afarensis, la clásica Lucy. Sin embargo, hubo una radiación adaptativa muy grande en los últimos 2.5 millones de años hasta el presente, y los últimos 250.000 años apareció recién el hombre moderno después de muchos intentos evolutivos. Sin embargo, en todas aquellas radiaciones adaptativas aparecen estas cualidades. Es propio de la especie humana, es propio del género el colaborarse para sobrevivir. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, no sé si decir es involución o evolución. Nosotros estamos sufriendo un cambio en nuestros dominios de existencia, que son cambios paradigmáticos que han ocurrido regularmente en nuestra historia de la humanidad, del hombre moderno. No sé si estamos involucionando o no. Lo que yo sí sé es que nos estamos adaptando al cambio. Eso es lo que está pasando. No me quería darle un sentido si vamos hacia atrás o hacia adelante. Lo que sí estamos haciendo es adaptándonos. Pero en ese proceso adaptativo nosotros sabemos que después de esta pandemia, que es una perturbación a nivel mundial, vamos como sociedad y como individuos a sufrir cambios estructurales. En nuestros cerebros tenemos que adaptarnos al cambio. Y el trabajo colaborativo ha demostrado que permite la trascendencia. Eso es. Sí, gracias, Marco. Gracias, Samuel. Muchas gracias. No, a ti. Nada. Vamos a continuar ahora con Berito, que ya para los profesores que igual, Marco, tú nos vas complementando la información, pero lo importante es cómo articulamos toda tu información y vamos a ir haciéndote consultas, así que no te vayas. Pero compártenos tu pantalla completa, pero pon la presentación, porque no la tienes puesta. Ahí. Bien, hola a todos y a todas. Me alegra ver gente conocida y tantas personas que están, son 73 las personas que están en la sala. Obviamente por una lógica doméstica hay gente que está compartiendo video y otros que no, pero yo espero que ahí estén. Vamos a ver el tema que nos acaba de presentar Marco, llevado a una realidad social donde a la que enfrentamos la mayoría de nosotros y nosotras cada día, que es la escuela o las comunidades educativas. Entonces, para eso, en esta parte de este seminario, la idea es que podamos interactuar un poquito más. Entonces, el ejercicio va a ser que cuando alguno de nosotros o de nosotras quiera participar o responder alguna pregunta, abre su micrófono y participa. No nos vamos a interrumpir porque la tecnología no nos puede ganar. Y la idea es que vayamos respondiendo porque así vamos a enriquecer también lo que se va a presentar. Lo primero que les quiero mostrar es este cuadrito, que ¿lo ven?
¿Se ve? Sí se ve, pero ponle Perfecto. presentación. No está como presentación de PowerPoint. Ahí, Ahí sí. sí. Ya. En este cuadrito nosotros estamos viendo dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. Que estos dos ejes en el fondo son las variables, ¿verdad? Y estas dos variables, en la manera en que interactúan, nos van a dar 4 formas de relación que tenemos las personas en la escuela. Pueden haber muchas más. Yo quise tomar este modelo porque siento que de la experiencia que he tenido y con la que he podido compartir en estos 10 años con los profesores y profesoras con los que me he encontrado, son como las más comunes. Por un lado tenemos en el eje vertical la determinación o la decisión que yo tomo frente a una situación, a algo que me interesa, porque vamos a partir hablando de que para que exista colaboración y trabajo colaborativo en una escuela, en una comunidad escolar, tiene que generarse una necesidad. Tiene que haber algo que a mí me interesa, algo que a mí me mueva, ¿verdad? Y esa necesidad, mientras más decidida o decidido yo esté en hacerla y suplirla o trabajarla, el eje va a estar más arriba. Y por otro lado tenemos el eje horizontal, que nos habla de la cooperación. ¿Cuánto a mí me importa el otro? O sea, tengo mi determinación personal, que sería el eje vertical, lo que a mí me importa, pero por otro lado, ¿cuánto me importa la relación con los demás y con las demás? ¿Cuánto me importa que este interés que yo tengo, esta determinación, sea abordada con otras personas? Y ahí nos encontramos con 4 cuadrantes. Por un lado tenemos el cuadrante que podríamos decir el de base o el que tiene menos frecuencia, ahora que está tan de moda el concepto de cuál es la frecuencia en que estamos y en función de eso nos vamos a enfermar o no, nos vamos a sanar o no. Yo creo mucho en eso. Y la que tiene frecuencia más baja en el fondo es cuando todos perdemos, cuando mi determinación no es tan fuerte y cuando tampoco estoy dispuesta a cooperar, ni a colaborar, ni a que me interesen los otros. Por lo tanto, dejo todo tal cual está. Y a esa forma de relación le llamamos evasión, porque a la larga estoy viendo que hay una necesidad, se manifiesta la necesidad, estoy, por ejemplo, poniendo el caso de la necesidad de atender a niños con algunas necesidades especiales, y hay colegios en los que yo he participado donde simplemente se va de la situación, no se integra un proyecto de integración y se trabaja de una manera bastante básica o doméstica y sin tomar esto en serio, o la inclusión, que es algo tan con lo que nos encontramos cada día. Aquí todos perdemos porque en el fondo dejo todo tal cual está, mi compromiso es mínimo y mi sentido de cooperación también lo es. Pero ¿qué pasa cuando se me imponen algunas situaciones de trabajo colaborativo donde se me invita a participar, entre comillas, invita porque hay cosas que están impuestas por los sistemas, y donde yo voy, coopero con el resto, me interesa lo que pasa, pero mi nivel de determinación sigue siendo bajo. Mi nivel, lo que a mí me importa, lo que a mí me mueve, sigue siendo mínimo. Y en ese caso estamos hablando de una relación que se da a través de que yo cedo, digo a todo que bueno, sí, voy a ir. Nosotros nos hemos enfrentado muchas veces a eso, a talleres que se ofrecen en las escuelas y como son obligados, la gente va, hace como que participa, hace como que colabora, pero en el fondo poco le importa, porque no ha abierto esa necesidad en ella, en esa persona. Y en este caso se pierde muchas cosas y se ganan otras, porque a la larga puede resolverse esa situación, esa necesidad, sin que yo colabore, sin que yo esté tan decidida, sino que yo simplemente cedo a lo que los demás dicen. Por otro lado está algo que nos habla mucho del individualismo y de este gen egoísta del que hablaba Marco, que es la competencia, donde yo estoy muy determinada, estoy muy decidida, tengo una necesidad muy clara, pero no estoy dispuesta a colaborar. Y en el fondo me encierro en mi aula, me encierro en mi equipo de trabajo, me encierro en mi nicho, en este nicho que también nos hablaba Marco de él, y ahí me quedo.
me quedo ahí y cualquier fin que yo use finalmente justifica, perdón, cualquier medio que yo use justifica el fin. En este caso, puedo tener una determinación muy alta, pero mi nivel de cooperación es mínima, por lo tanto, también puedo ganar o perder. Pierde la escuela y puedo ganar yo. A mí me va bien, yo tengo buenos resultados, pero no colaboro, no estoy presente manifestando las necesidades. Simplemente en mi isla, que es muy común en las escuelas, lo hago súper bien. Entonces tengo pequeños discursos como, por ejemplo, conmigo los niños se portan bien, yo no sé qué pasa contigo, es como típico. O yo hice bien esta tarea, pero tú no fuiste capaz de tomarla y continuarla. Con ese lenguaje o con esa impronta es poco lo que podemos avanzar. Y por último está la colaboración, que es para lo que hoy día nos hemos reunido para hablar de eso, donde efectivamente, si yo tengo una necesidad y estoy determinada, decidida a cumplir, entonces efectivamente todos ganamos. Gano yo, porque suplo mi necesidad, y gana también la escuela o la comunidad escolar en la que yo esté. Todo esto en el fondo se sella digamos, se encapsula en el nivel de compromiso que yo tenga, que no es en ningún caso este compromiso del que a veces nuestros directores, directoras o personas, digamos, más ligadas a los equipos de gestión nos hablan, pues este compromiso de quedarnos hasta más tarde. Entonces no somos comprometidos porque no nos quedamos hasta tan tarde, o no somos comprometidas porque no vamos un día sábado. No estoy hablando de eso, estoy hablando del nivel de compromiso donde realmente a mí me importa lo que sucede allí y entiendo a la escuela como un ente de cambio social y bueno, con un nivel de compromiso alto probablemente mi nivel de colaboración también va a ser muy alto. Entonces, estoy tomando una frase de Pujolas Masset, que es un español catalán, y que él dice, no se trata solo de hacer una misma cosa entre todos y todas, sino también de hacer cada uno y cada una cosa al servicio de una comunidad que persigue metas comunes. Entonces, si yo tengo metas comunes y estoy dispuesto a colaborar y dispuesta, yo en el fondo puedo efectivamente cumplir este objetivo tan importante. Y pensar en la comunidad, pensar en que en la medida de mi aporte equitativo, que es la diferencia de lo que es el trabajo colaborativo y el trabajo de equipo, es justamente uno es la equidad. En el trabajo colaborativo se habla de que cada uno aporta en la medida de lo que puede, de lo que sabe, de cuál es su expertise. En cambio, en el trabajo de equipo simplemente se dividen las tareas, tú haces tal cosa, tú haces tal otro, y no importa si yo no tengo esa habilidad, no importa si no soy tan buena para manejar redes sociales, pero si me asignan tarea, pues bien, en el fondo los juegos en equipo, trabajo con cosas, y centrar la comunidad como algo básico, fundamental, es esencial. Y aquí yo puse 3 ejemplos, y aquí ya podemos empezar a abrir micrófonos a las personas que quieran participar, porque puede que haya más, porque vamos a responder estas preguntas. Por un lado, los equipos de aula. Es un ejemplo de trabajo colaborativo. Los equipos de aula yo los he conocido de distintas formas. He conocido equipos de aula que viene siendo la profesora o profesor de un curso, con las profesionales que trabajan en conjunto con esa persona, por ejemplo, un fonoaudiólogo, el educadora diferencial, y su asistente de aula. Y ellos forman un equipo de aula. He visto eso como modelo de equipo de aula, como he visto también el equipo de aula pensado en un subciclo, donde la profesora de lenguaje le hace a 3 o 4 cursos, por lo tanto forma equipo con la los departamentos dura, veo el tema, por ejemplo, de deporte, de cultura, dentro de las escuelas.
Y las comunidades de aprendizaje, que es un concepto relativamente nuevo, aunque estudiando el tema me doy cuenta que desde los años 50 se viene hablando de este concepto. Y estas comunidades de aprendizaje en el fondo son espacios de aprendizaje común, voluntario, no impuesto, porque si no sigue siendo la línea con un liderazgo dirigido, que no es lo que busca el colaborativo. Y estas que en el fondo abordan un tema, una necesidad, lo trabajan, lo reflexionan, llegan a acuerdos, toman decisiones, lo evalúan, lo ejecutan. Eso es una comunidad de aprendizaje. Que podría decirse que profesores y profesoras realmente enriquecidos con un sustento basado en las necesidades de la escuela, podrían efectivamente transformarse en comunidades de aprendizaje, por supuesto. Pero tiene que surgir de la necesidad del grupo, que puede plantearlo una persona y los demás estar de acuerdo y darse cuenta que tienen esa necesidad. Entonces, yo aquí hice 4 preguntas que me interesa que pudieran participar, porque así también enriquecemos la presentación. La primera dice, recuerden, tienen que abrir su micrófono para poder participar. ¿Cómo funcionan en mi comunidad educativa estos estamentos? Entonces yo voy a abrir acá, voy a verlos a todos y a todas para poder... ¿Quién quisiera participar? ¿Cómo funcionan? ¿Existen estos estamentos que yo les acabo de mencionar? ¿Cómo funcionan en mi escuela? Ahí veo abajo. Berito, Vero, hola. Hay momentos en que pierdes tu conexión. Personas que podrían... ¿Aló? ¿Aló? Verónica, hay momentos en que se pierde tu conexión. Sí, es que hay momentos en que se pierde tu audio porque tu internet debe estar estando en conflicto. Entonces, en el chat, algunas profesoras están indicando que perdieron alguna idea de la explicación que diste, porque se te perdió el audio. Ya, perfecto. Ya, si quieres, para un poco volver a explicar estos 3 tipos de forma en que trabajamos en la escuela, que tú has ido visualizando. Me devuelvo entonces. Tengo que salir de acá. Ahí, ¿esa? No, te fuiste a las... Ah, acá. Eso Comunidad de sí, aprendizaje, sí. Departamentos y equipos de aula. Equipos de aula, sí. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, estaba diciendo que en las escuelas, donde me ha tocado visitar, participar, incluso trabajar, he podido descubrir que el trabajo colaborativo principalmente se hace en estructuras que serían las siguientes. La comunidad de aprendizaje, que dije que era un concepto relativamente nuevo, aunque desde los años 50 que se... Ahí Jaime, sí. Desde los años 50 que se viene hablando de él. Los departamentos, que normalmente son por asignatura, o el departamento de arte, o el departamento de deporte, o los equipos de aula, que yo daba el ejemplo de que podía ser la profesora jefe, con su asistente, con parte del equipo PIE, y ellos formaban un equipo de aula. Entonces la pregunta es, ¿cómo funcionan en mi comunidad educativa estos estamentos? ¿Existen? ¿Están dados? ¿Cómo funcionan? Y ahí es donde yo invito a participar a las personas que quisieran aportar. Hola, y de La Serena. Hola Marjorie. Hola. Sí, en mi colegio existen todos los estamentos, comunidades de aprendizaje, departamentos de educación física, deporte, ciencia, arte, cultura y equipos de aula. Mi colegio funciona por ciclos. Perfecto. Ciclos, ciclo de preescolar, de primer ciclo,
primer ciclo dividido hasta cuarto básico, después quinto básico, y enseñanza media y técnico profesional. Y hay reuniones de grandes equipos y después hay grupos de, si hay que tocar un tema con alguna situación, algún chico, convergemos todos y trabajamos todos para sacar a la comunidad adelante y actividades y proyectos en común. Así que funciona muy bien, es muy enriquecedor también porque uno no se siente solo en el trabajo, estamos todos en lo mismo, y desde la mirada de que ese alumno no es tuyo, sino que es del colegio, y ese alumno va a ser de la sociedad. Por lo tanto, hay una mirada muy holística de los alumnos, que son, vamos a educar para la sociedad. Es virtuoso ciudadano el lema de nuestro colegio. Por lo tanto, sí. Ambicioso el lema, está bien. Sí, somos una comunidad religiosa igual, así que sí, funciona todo eso y muy bien, y es un trabajo muy enriquecedor porque somos todos con la mirada de sacar adelante a la comunidad educativa y al alumno. Perfecto. Así que hay mucho trabajo colaborativo Marjorie, y ahora mucho más. Marjorie, entiendo entonces que, pasando a la siguiente pregunta, tú te sientes muy cómoda en esos espacios. Sí, porque, por ejemplo, ahora en este trabajo de los planes remotos, hemos trabajado colaborativamente todos. Ya desde y eso también es una mirada de cuidar a las familias, ¿ya? No, estamos trabajando en el plan remoto, todos con la misma intencionalidad, entonces no abordar a la familia y sobrecargarla con más cosas, sino que está toda la planificación, un plan remoto que tenga todas esas miradas, desde la educación física, el profe de educación física en el plan remoto, la psicopedagoga, y es el gran equipo que está trabajando para ese plan remoto. Entonces, no estamos mandando todas nuestras cosas, estamos todos aportando en un plan remoto integral para poder evitar alivio para la familia. Sí, es que, Imagínate. como le contaba a Claudia, yo trabajo en un colegio vulnerable, entonces tenemos que cuidar a nuestra familia y a nuestros niños. Por lo tanto, la mirada es un trabajo colaborativo, cápsulas educativas con todos, entonces está perfecto. Desde ahí la mirada. Gracias, Marjorie, muchas gracias. Te pido que silencies tu micrófono para dar pie quizás a otra persona que quisiera participar, porque si nos damos cuenta, Marjorie nos habla también de la tercera pregunta, que a partir de una necesidad que fue esto que nos trajo esta pandemia, se crean otros espacios de colaboración en la escuela, como por ejemplo este plan remoto que se llama así, pero donde todos convergen y mandan organizadamente, holísticamente, hablaste de varias palabras, hablaste de integración, de lo holístico, holísticamente a esa familia. Entonces, esa mamá que no tiene, o ese papá, el otro día aparecía una estadística y decía que el 100% de las familias quien pide el material de trabajo es la mamá, en una comuna o en una escuela, no recuerdo bien, el papá poco, bueno, ojalá los papás que estén ahí cambien esa estadística, los que nos están viendo y están en este seminario. Entonces, en ese sentido, se crea una nueva necesidad. La perturbación, como decía Marco al inicio, hace de que de alguna forma existe una reacción, y la reacción en el caso de ustedes fue esta. ¿Quién quisiera contarnos que no se siente tan cómodo en estos espacios de colaboración, que no lo habita de la misma forma que nos relata Marjorie? Claudia de Los Ángeles quería comentar también. Claudita, dale. Perfecto. Hola, les cuento, Hola. yo soy profesora de educación diferencial
y la forma de trabajar nosotros está bien organizada. Por ejemplo, tenemos protocolos de acciones, donde existe también departamentos, comunidades de aprendizaje, existen reuniones de colaboración, que son los días jueves, donde nos reunimos con nuestros profesores a crear un plan para trabajar con ellos dentro de la sala de clase. Dentro también de este tipo de actividad, los profesores nos envían guías a nosotros como profesores de educación diferencial, y donde podemos hacer el planteamiento de una sugerencia, como para todo el curso, y tomar igual, hacer la guía con la sugerencia para nuestros alumnos PIA. Pero ellos la toman y en algunos casos se olvidan de nuestra sugerencia. Por ejemplo, nosotros llegamos a la clase y no está en esa sugerencia que nosotros entregamos. Y ahí como que nosotros decimos, ¿y para qué sirve esta hora? ¿Y para qué hicimos este trabajo? Estamos perdiendo el tiempo. Entonces, de repente ocurre eso, y en otras ocasiones es favorable, pero en este caso, como me están preguntando, que si os sucede, si va a suceder. Aunque haya todo un protocolo de acción, no, de repente los profesores mayores, en cierta forma, o son los que más respetan, siendo que los jóvenes como que los dejan como para un lado, como, yo soy el líder de acá y yo hago esta clase como de mí se me antoja. Perfecto. Claudia, apaga tu micrófono un momento. Ok. Aquí Claudia nos trae otra realidad. ¿Qué es lo que sucede? Ahí. ¿Qué es lo que sucede cuando, y nos vamos a la cuarta pregunta, es otro o es otra quien establece estos protocolos? ¿Cuál es la dificultad cuando se entiende una necesidad? Hay una meta por cumplir, hay cómo abordarla, pero inmediatamente nos vamos a esta forma de trabajo que va más ligada acá, a la competencia. Entonces siempre hay un encargado o una encargada de algo que establece un protocolo de trabajo que yo colaborativamente quiero aportar y todo, pero que no lo comprendo, o que no lo entendí, o que de algún modo a veces ni siquiera me representa. No habla de lo que a mí me interesa. Entonces se generan estos conflictos o estas dificultades. Espero que te haya entendido bien, Claudia. Estas dificultades en que no me identifico, no habito ese espacio de colaboración, sino que está definido por un liderazgo muy claro, que es algo muy común en las escuelas aquí. No sé si todavía está Tamara Bello, ¿está por ahí? Sí, ahí está. Tamara, fuimos colegas los últimos 4 años acá en Constitución, y efectivamente este liderazgo en las escuelas y en las formas en que se establecen es muy difícil de delegarlo y que sea un liderazgo intermitente, que de eso habla el trabajo colaborativo, de un liderazgo que no es lineal, que es según la necesidad, en donde según mis capacidades o mis potencialidades, lidero yo cierto momento del abordaje de una necesidad y en otro momento lidera otra persona. Eso es muy difícil de lograr. Yo creo, Tami, que nosotros lo pudimos conseguir. De algún modo pudimos en estos años del Departamento de Ciencias, que era donde Tamara es la encargada y yo era parte, pudimos como de algún modo mirarnos cada uno y decir, bueno, acá este es tu rol, porque de algún modo esa es tu habilidad mayor, ese es tu potencial. Entonces, gracias Claudia y Marjorie. No sé si alguien más quisiera comentar cómo funcionan aquí ya estamos respondiendo las 4 preguntas. ¿Cómo funcionan estos equipos de trabajo colaborativo en las escuelas? Quien quisiera participar abre su micrófono y lo menciona. ¿Nadie? Bueno, está bien. Vamos entonces a avanzar y ya de algún modo, no cerrando, pero introduciéndonos en un tema un poquito más práctico y donde se establece una necesidad nacional. Vamos a hablar del portafolio y este módulo 3, este famoso módulo 3, que
hasta ahora o hasta hace poco no era obligatorio hacerlo, y en donde a mí lo que se me va a evaluar es cómo trabajo colaborativamente. Cuando nosotros hemos ido a capacitar escuelas con Claudia y con todo el equipo y hablar del tema del portafolio y la evaluación docente, siempre este tema queda como para el final, porque uno, ¿en qué se enfoca? En cómo redacto el portafolio, cómo escojo el objetivo, cómo describo mi clase, cómo escribo las reflexiones que hice en torno a la evaluación, etc. Incluso también alcanzamos a ver sobre la grabada, cómo me enfrento, qué estrategia uso, qué es lo que es una clase efectiva. Le damos mucho auge a eso, y nosotros como fundación hemos querido abordar siempre el tema del trabajo colaborativo, a pesar de que no se haya evaluado en el portafolio. ¿Y por qué? Porque hacemos trabajo colaborativo durante nuestras capacitaciones. Por eso es medio raro esto de vernos en una pantalla, porque es más difícil, pero podemos de algún modo hacerlo también. Entonces, en este módulo 3, que se refiere al trabajo colaborativo, que se evalúa en la evaluación docente, estamos enfocados en 4 grandes objetivos, o 4 metas, o 4 indicadores de evaluación que se sacan del marco de la buena enseñanza, tampoco es nada nuevo, y que serían los siguientes. ¿Qué me van a evaluar a mí? Me van a evaluar si yo soy capaz de identificar la necesidad, el problema o el interés, desde dónde surge este trabajo colaborativo que yo voy a describir. Es súper importante entender que todos los documentos del portafolio, todos, se hacen describiendo situaciones que yo ya hice. No son planificaciones, no son, digamos, declaraciones de intención, son cosas que yo hice, las describo. Entonces ahí hay algunos tips respecto a la persona que habla, al tiempo verbal que usa, etc. Entonces lo primero que me evalúan es si yo soy capaz de identificar la necesidad. ¿Ya? Como segundo indicador de evaluación, en todo caso esta tablita sirve para cualquier trabajo colaborativo, no estamos encasillándonos al tema del portafolio. Como segundo indicador de evaluación, si el docente o la docente es capaz de sostener un diálogo profesional en el contexto de este trabajo colaborativo. Entonces yo debiera describir esos diálogos, decir cómo participó cada uno de los integrantes del equipo, qué fue lo que se mencionó, y en el fondo también cuál fue mi participación en ese diálogo. Me recuerdo nuevamente a lo que Claudia hablaba de estos protocolos. ¿Existe diálogo cuando se me establece un protocolo desde una entidad? Es poco, solamente se comparte y se analizará un poco, pero más que eso, esté equivocada, Claudia, he entendido mal, así que me aclaras después al cierre, porfa. Claudia de Los Ángeles. Un tercer indicador sería si yo le doy un valor a esta práctica del trabajo colaborativo, si le doy un valor, si valorizo este tipo de experiencias, si entiendo que esta experiencia colaborativa enriquece mi desempeño profesional. Eso es súper difícil de ponerlo en un papel porque nadie me entrevista. Es algo que uno lo tiene que escribir. Es complejo. Y como cuarto indicador de evaluación, si el docente o la docente fue capaz de analizar, entre comillas, reflexionar, el impacto de esta experiencia colaborativa en su escuela. Y este impacto puede haber sido un impacto positivo o negativo, y eso no viene a determinar cuál va a ser el resultado de mi evaluación docente. Puede que un trabajo colaborativo no haya sido positivo, y que yo haga una buena reflexión y una profunda reflexión, y diga que efectivamente no se logró porque hubo un liderazgo muy marcado, o hubo un diálogo de poca calidad, o no sé. O en vez de asomarse el liderazgo según las circunstancias, nunca quiso soltar el encargado del departamento, nunca quiso soltar la mano, digamos, el control de este grupo. También, si esa reflexión está hecha de buena calidad y con un buen lenguaje y con una consistencia, está bien. Entonces,
Con esto definimos 4 pasos o 4 momentos del trabajo colaborativo. Identificar la necesidad, dialogar para poder acordar protocolos, acordar estrategias, tener acuerdos, asumir compromisos, darle valor a este trabajo colaborativo, por lo tanto ser súper impecable e implacable al momento de trabajar en él. No puedo faltar, no puedo decir 10 minutos antes por WhatsApp que no alcancé a llegar. Debo darle el valor real que esto significa porque entiendo que es lo mejor para mi escuela, y como yo tengo un nivel de determinación y esa necesidad también a mí me identifica, por lo tanto también tiene un valor para mí, para mi propio trabajo. Y finalmente, si soy capaz de reflexionar los resultados de este trabajo colaborativo, si soy capaz de determinar lo que faltó, lo que no se pudo hacer, de enriquecer con nuevas experiencias para un nuevo ciclo de este trabajo colaborativo. Me estoy imaginando que también, disculpen que sea tan autorreferente, pero me acuerdo cuando preparamos una feria de la ciencia y el medio ambiente, y finalmente con el estallido social no lo pudimos hacer. Pero también evaluamos por qué no se pudo hacer, cómo se va a enfrentar para la próxima vez. O sea, aunque incluso no se haga ese trabajo que yo planifiqué, igual debo reflexionar en torno a él, para que efectivamente le asigne un valor y sea importante para mi comunidad, igual que para mí. No sé si estamos más o menos claros con esto. Esto es lo que a mí me piden en el portafolio, pero es un buen esquema también para cuando yo enfrento el trabajo colaborativo en la escuela. Me permite seguirlo, ¿ya? Entonces, con esta información, sabiendo lo que a mí se me va a evaluar, yo puedo efectivamente hoy día llegar a participar de estos equipos de trabajo con otra mirada, con una mirada que esté basada en todo el análisis que hizo Marco desde la biología, entender que este gen, que al ser un gen, no sé si hazme con la cabeza, Marco, si sí o si no, al ser un gen de algún modo me preestablece, ¿no? ¿Sí o no? Al ser un gen, de algún modo hay algo preestablecido, este gen egoísta, ¿o no? Marco, ¿nos puedes decir algo de eso? Tienes que abrir tu micrófono. Hola. Sí, te escucho. Mira, hay algunos científicos que se han preocupado de estudiar el tema, y las conclusiones generales a lo que ellos han llegado es al determinismo estructural, que nosotros como seres vivos estamos determinados estructuralmente, y en la medida en que ese determinismo nos haga seres humanos, eso va a permanecer así. Sin embargo, a lo largo de las generaciones este determinismo estructural se hereda, pero con variación. Eso es lo que nosotros entendemos como evolución. Ahora, yo la verdad que no creo mucho que existan genes egoístas. Yo creo que son conductas humanas altruistas que a nosotros nos permiten sobrevivir como especie, como humanos, que lo que somos, ya más que genes egoístas. Y estoy de acuerdo con Richard Dawkins, que se equivocó de nombre, pero creo que si le hubiese puesto otro nombre no habría vendido su libro. Es un poco... Pero creo que nosotros somos en esencia amorosos, en el sentido de que reconocemos al otro como un legítimo otro. Y así logramos nosotros evolucionar y ser lo que somos ahora. Esta pandemia nos está demostrando de lo débiles que somos. Y si estamos solos, vamos a ser más débiles aún. No nos queda otra que recurrir a al viejo truco, a detectar una necesidad, a dialogar, a reflexionar y a valorar qué es lo que es bueno para nosotros. Perfecto. Gracias, Marco. Beto, y me gustaría Muy también, bien. sí, Berito, me gustaría también como reforzar la idea, porque Marco, recuerdo que cuando mostraste ahí este homínido sin dientes, ¿sí está Sí, bien dicho? ¿Ya? Voy a También volver. hablaste un poco de
cómo sobrevivió ese sujeto. Estamos hablando de la imagen de, ¿verdad? Claro, cómo sobrevivió, voy a interpretar y ver si entendí bien. Entonces, porque podría haber muerto. Yo pienso que en ese tiempo a lo mejor ese tipo era importante porque podía correr rápido o tenía habilidad para matar a los mamuts. Por lo tanto, era importante que sobreviviera y los demás tuvieron que colaborar, porque como no tenían dientes, le tenían que morder, masticar. Sí. Claro. ¿Qué otra Entonces, explicación le podemos dar a ese descubrimiento si claro. no es de esa forma? Entonces tú ahí hablas con los mismos elementos que está tomando Verónica desde el portafolio, y yo Sí, siento claro. que es, y como también voy a tomar las palabras de Samuel, que hizo una consulta, si evolucionábamos o involucionábamos, yo creo que hoy día estamos tomando elementos naturales de la necesidad de trabajar en colaboración. Creo que también respondemos al ambiente. Y nuestra respuesta al ambiente de los últimos 30 años, que no eran los 30 pesos, sino que fue un sistema capitalista que nos hizo convertirnos en individuos con este gen egoísta, que por ahí sale el concepto, sobrevivo a costa de cómo me aprovecho de otras personas. Pero ese modelo está muriendo y la pandemia nos va a llevar a mejor vida, porque yo creo que va a ser la guinda de la torta, un modelo que ya vimos que nos sirve, un modelo donde las personas individualistas en momentos de crisis, fíjense ustedes que estamos todos en nuestras casas, lo único que tenemos es la información de las redes sociales y todos sabemos cómo la gente se está organizando en ollas comunes, en repartir canasta a los vecinos. O sea, han habido una multiplicidad de acciones humanas de sobrevivencia, porque si sobrevive mi vecino y mi familia y todos, también me favorezco yo. O sea, el gen altruista o el gen egoísta tiene que ver con que yo te necesito a ti, Vero, te necesito a ti, Marco, te necesito a ti, Juan, quien sea. Yo necesito que estas personas estén para mi sobrevivencia. Y hoy día en la escuela lo que necesitamos es esta estrategia o esta cultura que estamos evolucionando o involucionando porque es tan antigua que de nuestros antepasados, para poder construir una escuela y una sociedad nueva. Ya basta de llegar a la escuela con estos espacios dogmáticos donde hemos tenido que rendir y rendir. Hoy día debemos nosotros los profesores empezar a tener una reflexión, porque para colaborar tenemos que salir de nuestro estado de confort, tenemos que problematizar la realidad, porque muchas veces los profesores estamos inmiscuidos en nuestros territorios y aceptamos la realidad como algo natural. Si vemos una muralla que se está cayendo, que está feo, que gotea el agua, no sé, como que nos acostumbramos a eso. Lo que tenemos que hacer es reflexionar. ¿Esta es la realidad que queremos? Y esa realidad, ahí voy recién a generar las necesidades. Pero si esa realidad yo me empiezo a acomodar, entonces me empiezo a consumir en esa cultura. Por eso que es un cambio cultural y a mí me parece que es una oportunidad que tenemos como sociedad y particularmente como profesores, una oportunidad de tomarnos, nosotros los profesores, la capacidad de reflexionar y de ir identificando estas necesidades. Eso, Berito y Marco. Perfecto. Para complementar estamos llamados a construir la resiliencia de nuestros niños. O sea, no es menor. Lo que está pasando con la pandemia es muy importante, es una perturbación, es una magna perturbación. Una perturbación es lo que pasa en la población, disparos, y tráfico, etc. Esas son perturbaciones. Esta es una magna perturbación y estamos llamados a construir la resiliencia de nuestros niños. Y la única forma en cómo podemos hacerlo es colaborándonos entre nosotros. Y ya sabemos cómo hacerlo. Nosotros sí sabemos cómo hacerlo.
Bien, entonces yo les quiero compartir, como para finalizar, una frase del Buda que para mí significa mucho y que en el fondo le da sentido a mi vida de hartas formas, que dice: ¿cómo prevenir que una gota de agua se seque? Ponla en el río o en el océano. Y con esa frase, que está de más explicarla, hay, como dice un amigo escultor de acá de la zona, Alejandro Beniribilo, dice que no hay que dar más explicaciones, lo que hay que hacer es entender. Y el entendimiento más fondo. Entonces, con esto yo quiero dar y agradecer a cada uno y cada una. Estuvimos más de 1 hora y media. Pucha, mi conexión, lo lamento, Conti, es así. Más de 1 hora y media aquí conversando sobre la colaboración en un espacio bien incómodo. Para algunos de nosotros nos incomoda este tema de las redes sociales, pero espero que haya sido enriquecedor para cada uno y cada una de ustedes. Solo recordar que nuestros videos de este seminario y los que hemos hecho están en YouTube, en un canal que se llama Fundación Educación Chile. Están en información más actualizada y mediática en el Instagram, y en nuestra página web también puedes ver la trayectoria, las capacitaciones durante años de existencia de esta situación. Esa era mi parte, que Claudia está... Muchas gracias, Berito. y... Sí, estás perdiendo ya la voz. Te agradecemos, Berito y Marco. Si puedes, Vero, dejar de compartir la pantalla para que nos veamos todos. Los 79 participantes, creo que tuvimos 81 personas, y en forma sistemática estuvimos